Bienvenidos a Medicina por un tubo, un espacio de Roche Pharma España en el que le ponemos voz y también cara a la salud. En anteriores episodios hemos visto el interés del equipo médico por las humanidades. Hoy le vamos a dar la vuelta a la ecuación y vamos a conversar con un escritor. Él es Premio Planeta, Premio Nadal, es el autor de una serie muy conocida de novela policíaca protagonizada por Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. Y ahora mismo está publicando ya la tercera entrega de una saga junto a Noemí Trujillo, protagonizada por la inspectora Manuela Mauri. Su último libro es La Innombrable. Lorenzo Silva, bienvenido a Medicina por un tubo. Muchas gracias, un placer. Es para nosotros extraño tener a un escritor en el plató. Pero es verdad que cada vez que entramos a un hospital o a un ambiente clínico, nos encontramos siempre con una tienda de libros a la entrada, o incluso los servicios de biblioteca para el paciente son cada vez más habituales en los hospitales. ¿Qué importancia cree que tiene la literatura en ese contexto? En un contexto en el que al final pues, es bastante especial. Yo creo que al hablar de la medicina y la literatura y su relación, encuentra uno conexiones en muchísimos planos, ¿no? Para empezar, los buenos médicos son humanistas. No pocos buenos escritores también han sido médicos, desde Pío Baroja hasta muchos otros, ¿no? Sino que, bueno, pues es casi natural, ¿no?, que alguien que se preocupa por la salud de las personas tenga en cuenta todas las dimensiones que tiene esa salud, que no solo están relacionadas con el cuerpo, ¿no? Y por otra parte, en el espacio médico están los enfermos. Y a los enfermos la literatura siempre les ha ofrecido una forma peculiar y yo diría que excepcional de consuelo, ¿no? Como también se la ofrece, por ejemplo, a los reclusos o como también se la ofrece a las personas que no tienen a lo mejor un camino para abrirse paso en la vida, ¿no? Yo personalmente he sido enfermo, he estado en hospitales, he estado incluso varios días en un hospital, ¿no? O he pasado la enfermedad. Y a mí la lectura, también la escritura, pero más la lectura, me ha salvado de la, bueno, pues de la disminución, del desaliento, del desánimo, ¿no? Que siempre le trae a cualquiera ver sus posibilidades limitadas. Cuando yo estaba convaleciendo de una operación que tuve relativamente importante, pues no podía hacer prácticamente nada más. Durante 2 días ni siquiera me podía levantar de la cama, pero sin embargo sí podía leer. Y en esos momentos que busca uno, evasión, empatía con terceros. A mí me da igual, yo soy un poco, a lo mejor soy un poco bruto en eso, ¿no? Yo en una cama de hospital o en el lecho del dolor, o en el potro del dolor, he leído desde novela policíaca hasta una biografía de Walter Benjamin, y las dos me han ayudado realmente. ¿Y cuál es el último libro que recuerda haber llevado a alguien que estaba en un hospital? Pues la verdad es que he tenido la suerte de que las últimas veces que he estado en un hospital con otra persona no he estado más de un día, con lo que no le he tenido que llevar un libro, ¿no? El que sí se ha tenido que llevar libros al hospital he sido yo, ¿no? Y sí recuerdo el último libro que me llevé, que no sé si era un libro muy, muy alentador para la situación, que era Serotonina, de Houellebecq. Bueno, cada uno al final busca... Sí. No es un libro muy alentador, en ningún aspecto, pero bueno. Pero de todo se aprende y con todo se empatiza. Sí. Sobre todo, con todo se va de uno. Con todo se va de uno de la postración. Que al final creo que es lo fundamental. En la novela policíaca es inevitable entrar en contacto con la medicina. Al final suele empezar con un crimen, aunque sea con medicina forense, ¿no? Sí. La práctica clínica es importante. ¿Cómo se documenta un novelista? ¿Y hasta dónde llega la ciencia y dónde comienza el relato? ¿Cómo se prioriza? Depende de tu ambición, ¿no? Y depende también de tu, tu enfoque narrativo de la historia. Hay personas que se zambullen muy profundamente en los aspectos médico-forenses. Yo no me zambullo tanto. No me zambullo tanto porque para mí la baza de una ficción criminal no es el análisis de las vísceras o la determinación con palabras técnicas exactas de cuál fue la causa de la muerte, ¿no? Hablar de shock hipovolémico, cosas así, ¿no? Creo que lo que le importa al lector de una ficción criminal es entender las grandes razones, ¿no?, de lo que está sucediendo, de cómo se produce la muerte y también de cómo se produce el avance de la investigación, ¿no? Entonces, digamos que yo, para mis novelas, me documento. He hablado tanto con
criminalistas como con médicos forenses en más de una ocasión, pero solo para que el lector sepa lo que ha pasado. No le intento dar un curso de medicina forense que yo mismo no he hecho, ¿no? Sería bastante irresponsable por mi parte. Y cambiando un poco el foco, no son pocos los casos en la literatura en los que la enfermedad condiciona el trabajo del autor, ¿no? Veía una conferencia que había pronunciado sobre Frank Kafka, Marcel Proust y Raymond Chandler, que cómo había influido la enfermedad en ellos. Sí. Pero hay muchos más casos. ¿La enfermedad puede suponer un impulso creativo para el novelista? En cierto modo, bueno, esto lo decía Jung, ¿no? Que todos somos un poco neuróticos, pero cuando uno piensa en los escritores, piensa que algo enferma tiene que estar una persona para apartarse de la realidad y sepultarse durante horas, días, meses, años en mundos inventados, ¿no? Algo de enfermedad. Ya hay un presupuesto casi básico, ¿no? Pero son muchos los casos, y esos son 3 casos muy ilustres, muy insignes y muy esclarecedores de cómo la enfermedad, sobre todo la enfermedad sostenida en el tiempo, la enfermedad que acaba convirtiéndose en parte de la naturaleza del escritor o de la escritora e incluso moldea su carácter, acaba funcionando como una especie de instrumento de alta sensibilidad, ¿no? Acaba hipertrofiando la percepción de esa persona de tal manera que ve y observa y es capaz de identificar cosas que los demás no. Y muchas veces ese es el factor diferencial de sus escritos, ¿no? Eso lo decía de Franz Kafka, una de las personas que probablemente mejor le conoció, que era Milena Jesenská, ¿no? Que dice literalmente esto: veía y oía cosas que los demás ni veíamos ni oíamos. Pero no es solo la enfermedad como paciente influye en la literatura, sino también cuando se pasa al otro lado, ¿no? Cuando se es acompañante, cuando se está al lado de la persona que está en una situación complicada. Sí. En tu caso, tienes un relato de juventud que hemos leído, que es Mi hermana helada, que adopta ese punto de vista, que resulta quizá menos habitual que el del enfermo, ¿no? ¿Qué autores, qué podemos leer en ese sentido? ¿Qué nos puede ayudar a empatizar con gente que está como nosotros cuando cuidamos a alguien? Mira, a mí hay 2... No es casual que uno escriba lo que escribe, porque casi siempre tiene que ver bastante con lo que ha leído, ¿no? Yo en mi adolescencia, ese es un cuento que yo debí escribir con poco más de 20 años. Y en mi adolescencia recuerdo 2 textos que a mí me marcaron bastante. Podría citar alguno más, ¿no? Uno es una de las novelas de Stefan Zweig, La piedad peligrosa, que habla, pues, de la relación con una persona enferma, que además acaba siendo bastante demandante, ¿no? De las personas, de atención y de otras cosas, y cuidados, pero también de otras cosas de las personas que la rodean. Y el otro, para mí, el otro gran relato sobre la enfermedad, probablemente insuperado y seguramente insuperable, hemos hablado antes de Kafka, sea La metamorfosis. La metamorfosis habla de cómo la transformación de alguien, y un enfermo es alguien que se transforma respecto de su estado de persona sana al estado de persona enferma, que si la enfermedad es grave, pues puede ser una transformación bastante radical, cómo esa transformación impacta no solo en el enfermo, sino también en la gente que le rodea, ¿no? Me parece que la manera en la que cuenta eso Kafka en poco más de 100 páginas es una buena forma de ver por qué es probablemente el escritor más importante del siglo XX. Y es una lectura que probablemente no le damos ninguno al libro la primera vez que lo leemos. Yo la primera vez que lo leí realmente no. Esa es una lectura, digamos que sí que se la daba intuitivamente, ¿no? La separación del escarabajo de Gregor Samsa de su familia, ¿no? Eso es probablemente lo que yo tenía en mente cuando escribí ese relato con 20 años. Pero desde la madurez, las veces que he releído La metamorfosis, lo he visto con absoluta claridad. Absoluta claridad. En el fondo Kafka era un enfermo mental y luego físico, que se sentía segregado, no solo de su familia, sino del mundo en general, ¿no? En este programa hemos hablado ya con varios doctores que buscan mucho ejemplos en la literatura para luego aplicarlos en la consulta. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué libros diría que debe leer un médico para tener, pues eso, una cercanía mayor al paciente y una mayor comprensión de lo que sucede en una consulta? Yo creo que es buena la obra de estos autores especialmente enfermos, ¿no? La lectura de la obra de Kafka, no solo de sus ficciones, sino también de sus diarios, de sus escritos, me parece que es muy iluminadora para ver cuáles son realmente las tensiones y las torsiones a las que se ve sometida una personalidad a merced de la enfermedad. Lo mismo se podría decir de la obra de Marcel Proust, que es otro de los autores que mencionaba yo en esa conferencia, que además es una obra muy
muy extensa, muy detallada, y donde se ve el padecimiento psíquico y físico que tiene el protagonista, que es un trasunto del propio autor y que además probablemente todo tiene una raíz nerviosa, pero al final se acaba convirtiendo en una enfermedad que le cuesta la vida prematuramente al autor, ¿no? Y son personajes que se autoobservan tanto que realmente creo que su testimonio es muy valioso, ¿no? Lo mismo puedo decir de Raymond Chandler. Quizá eso en Raymond Chandler no se ve tanto en sus ficciones, salvo algún personaje a lo mejor secundario de sus novelas. Bueno, el propio Philip Marlowe, su detective, alguna patología tiene, ¿no? Pero se ve mucho en sus cartas y se ve mucho en sus biografías. Raymond Chandler de la Primera Guerra Mundial salió vivo pero alcoholizado. Y el alcoholismo es una enfermedad terrible que realmente causa un deterioro grande, ¿no?, de la vida de la persona. Y en esos testimonios que el propio Chandler tiene en sus cartas sobre sí mismo y los que dan sus biógrafos, también creo que hay una buena pista. Y mira, un cuarto ejemplo, por poner otro más, tampoco ser exhaustivo, hay otra autora que escribe desde la enfermedad, una enfermedad mental grave como es la depresión, que es Virginia Woolf, y cualquiera de sus libros, pero probablemente Las olas, que es quizá el más importante de los que escribió y donde se acerca a 6 personajes que cada uno a su manera tienen algún tipo de fractura, me parece que es una buena lectura también. Chandler también escribió desde el punto de vista del cuidador, o siendo cuidador, ¿no? Sí, Chandler tuvo que cuidar de su mujer, era bastante mayor que él, mucho mayor que él, no sé si 15 o 20 años, ¿no? De hecho, ya era una mujer muy atractiva y que se conservaba muy bien y lo engañó respecto de su edad, que fue uno de los detonantes de su alcoholismo, ¿no? Y poco después, pues cayó enferma y los últimos años él se los pasó cuidándola. Sí. En alguna entrevista le he leído que le interesa la figura del médico como recolector y como narrador de historias. ¿Qué similitudes ve entre un doctor y un novelista? Bueno, mira, esto es curioso, porque yo con 15 años, 16 probablemente, ya sabía que quería ser novelista. Y también a esa edad razoné que ese es un oficio del que no se vive en general y había que buscarse otro. Y desde ese lugar en el mundo, ¿no?, de quien quiere contar historias por encima de cualquier otra cosa a través de la literatura, identifiqué como dos vías de salvación económica para quien tenía una vocación que no era lucrativa, ¿no? Y las barajé las dos, casi en paralelo durante un tiempo, ¿no? Afortunadamente había hecho bachillerato de ciencias y me lo podía permitir, que fueron el derecho y la medicina. Finalmente opté por el derecho, pero podría haber optado por la medicina casi exactamente igual, ¿no? Y creo que tanto el abogado, el jurista, pero sobre todo el abogado, como el médico tienen en común que por sus manos pasan, lo voy a decir de una manera lo más sencilla posible, muchas personas con problemas en el momento en el que tienen los problemas. Y ese es un momento de la verdad. Y yo creo que la literatura o se hace desde la verdad, para la verdad y hacia la verdad, o no vale nada. Entonces esas personas que tienen la oportunidad de acceder en primera línea, de manera privilegiada, a la verdad profunda de tantas personas, porque la verdad profunda aflora en el dolor, aflora en los momentos de miedo, en los momentos de desazón, ahí es donde aflora la verdad de los seres humanos, pues creo que tienen un material de primera. Eso es lo que no hace nada extraño que muchos médicos hayan acabado siendo literatos y que casi todos sean humanistas en mayor o menor medida. Y si algo sabe un escritor es cómo dirigirse a su público, aunque no piense en él en una primera instancia cuando se está escribiendo probablemente. Desde ese punto de vista, ¿qué consejos le daría a un médico a la hora de organizar toda esa información que tiene y contársela a los pacientes? No sé si un escritor es un buen consejero para un médico a ese respecto, porque al contrario de lo que dices, yo creo que un escritor no tiene ni puñetera idea de qué está diciéndole a quién, ni de si alguien le va a escuchar o si eso le importa un pimiento a nadie, ¿no? Y además creo que es bueno tener esa incertidumbre, porque el que no la tiene acaba subiéndose demasiado a la parra y haciendo cosas que a lo mejor son contraproducentes, ¿no? Yo no sé, sinceramente, si un escritor es un buen consejero. Un escritor funciona con su instinto, ¿no? Intenta identificar, y no sé si esto le puede valer a un médico, ¿no? Intenta identificar qué es lo que él o ella identifica como necesario y proponérselo al lector, ¿no? Que no sabes nunca si lo vas a encontrar, si le vas a satisfacer o si le vas a decepcionar o si le vas a irritar profundamente, ¿no? Me parece que ese es un primer paso y es una regla básica de la humanidad, ¿no? Es decir, intenta dar a los demás lo que te gustaría que te dieran a ti. Hacías referencia a la verdad, que es una palabra que últimamente está como muy manoseada. Pero todos sabemos más o menos lo que es y lo que no es.
Y aunque parezca mentira, en la ficción hay verdad. Encontramos mucha verdad del comportamiento humano en la ficción. Si no la hay, lo he dicho antes, creo que no vale la pena. Claro, claro. Desde el punto de vista del que escribe, eso es una responsabilidad bastante grande. Entiendo. ¿Cómo se somete uno a esa verificación de la verdad? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo recibe el juicio de los demás una vez a público? Pues para eso no hay más herramienta que otro concepto hoy prácticamente en desuso o no muy popular, que es el trabajo. Vivimos en la época del ocio y la entronización del ocio. Pero la única manera de acercarte a la verdad es trabajar. Trabajar, porque a veces está muy escondida. Y a veces hay que esforzarse mucho por desenterrarla, es decir, echar energías, hablar con la gente. A veces hablar con gente que no te quiere contar lo que sabe y que necesitas que te lo cuente y ganarte su confianza, lo que a veces lleva muchísimas horas y muchísimos desvelos, ¿no? El trabajo. En los últimos meses has participado como jurado en el concurso 200 relatos de microrelatos organizado por Escuela de Escritores y Roche. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo es ver a la gente escribiendo sobre un tema tan concreto como en realidad la salud? Bueno, a mí me inspira mucho respeto el trabajo ajeno en general. Y me inspira mucho respeto el trabajo intelectual ajeno y me inspira mucho respeto el trabajo artístico ajeno. Es decir, cuando asumes esa posición que Kafka, por ejemplo, por volver a citarle, a lo mejor por última vez, rechazaba, ¿no? De juez de tus pares, a un joven que se acercó a pedirle consejos sobre sus escritos, le dijo que él no valía para juez de los escritos de otro, porque si algún sitio era el suyo, no era el estrado del juez, sino el banquillo de los acusados. Bueno, pues desde el banquillo de los acusados intentas ser lo más prudente, lo más atento y lo más respetuoso posible al trabajo de los demás. Y en este caso, además, el desafío no es fácil, ¿no? Porque hablar de la enfermedad y hablar de la enfermedad de una manera que no sea banal, de una manera que, bueno, intente trasladar algo y trascienda la historia que estás contando, no es fácil, ¿no? Bueno, yo los relatos que me pusieron me los leí con muchísima atención, los valoré lo mejor que supe, no estaba solo en el jurado, hubo otras valoraciones, del resultado de esas valoraciones salió un resultado, pero te puedo contar una cosa divertida que ha pasado después, ¿no? Cuando nosotros leímos los relatos absolutamente anónimos, sin ninguna identificación de autoría, ¿no? Y ha sido tiempo después, cuando ha aparecido el nombre del ganador, cuando yo he descubierto que es una persona que ha escrito a una sección de correo de los lectores que yo coordino en el XL semanal bastantes cartas, al que le he publicado media docena de cartas, probablemente, en todos estos años, llevo 20 y tantos años haciendo esto, y al que casualmente, esa misma semana, no solo le había seleccionado una de las cartas, de entre las 100 y pico que me llegan cada semana, sino que la había elegido como la carta premiada de la semana. Esto es una cosa casi esotérica, no sé, me hace pensar que hay algún tipo de inteligencia rectora que determina los acontecimientos y a la que desde aquí acato humildemente, porque está claro que tiene poder. Lo que está claro es que da para otro microrelato. Sí, no, de verdad, te lo cuento tal y como ha sido. O sea, yo cuando leo el nombre digo, a mí este nombre me suena. Y me voy a ver, porque había hecho, esto lo hago yo cada semana, y me meto rápidamente y digo, si es él, o sea, es la persona, tiene un apellido muy, muy peculiar, ¿no? Pues Lorenzo Silva, muchas gracias por acompañarnos. Nada, un placer. Encantado. Todo un gusto. Y hasta aquí este episodio de Medicina por un tubo. Si quieres estar al tanto de más contenidos como este, es muy fácil. Suscríbete a través de la plataforma en la que nos estés viendo. Puede ser YouTube, Spotify, cualquier otra. Si quieres acceder a más información, recuerda que estamos en roche.es. roche.es. Un saludo y hasta la próxima.